¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video donde les hablaremos un poco sobre las principales funciones de evaluación de desempeño, qué son los recursos humanos, principios de estos, entre otras. Para nadie es un secreto que las empresas con el pasar de los tiempos han evolucionado de alguna u otra manera, tanto mecánica como personalmente. Los recursos humanos es una organización dentro de la empresa que busca de alguna u otra manera el crecimiento tanto personal como empresarial de algún empleado, ya que todo el empleado que pertenezca a una organización o a una empresa forma parte de recursos humanos. Los recursos humanos buscan, como lo acabo de mencionar, tanto el crecimiento como la eficacia, la eficiencia de los empleados. Saber cómo se siente el empleado en ese puesto de trabajo que tiene, evaluar en qué ha crecido, si está funcionando óptimamente su desempeño a la hora de desenvolverse. La evaluación del desempeño va muy ligada con el tema de recursos humanos, pero es un poco distinto, ya que es una manera más dinámica de saber todo esto que acabo de mencionar. También dentro de la organización de recursos humanos se busca crear algunas herramientas o algunos métodos o talleres de crecimiento personal del mismo personal, valga la redundancia. Ya que las personas de recursos humanos, podemos encontrar empresas bastante grandes o de bastante nivel de empleados, tener algunos, como decir, líderes de estos recursos humanos o de la evaluación del desempeño, para que estos líderes tengan un grupo en específico de personal. Por ejemplo, yo puedo ser el supervisor o puedo ser el gerente de una empresa y se me otorga a mí la cantidad de 10 empleados que tengo que evaluar, que tengo que ver, sentarme con ellos, cada uno, saber cómo se sienten, cómo va evaluar, como lo acabo de decir, el desempeño de ellos, si se sienten a gusto, si no, tienen algún problema con otro personal o con otra persona, pues. Los principios de la evaluación del desempeño básicamente es evaluar esto. ¿Para qué? Para que en un futuro la empresa no tenga problemas con dicho empleado. Saber hasta la cultura, puede estudiar hasta la cultura, crear talleres de capacitación, entre otros aspectos que son bastante importantes para el crecimiento de la empresa o de la organización. Y de alguna u otra manera esto será remunerado para la empresa, ya que mientras un empleado se desenvuelva mejor en su área de trabajo y se sienta más a gusto, la empresa tendrá mejores beneficios, es obvio. ¿Qué más puede ser? La evaluación de desempeño también sirve para medir una tasa de crecimiento anual o mensual, depende de cómo se tenga o se obtenga de el personal que se está manejando la empresa. También puede servir para darse cuenta a los líderes de que si necesita más personal o el personal que tiene está bien y está óptimo para el trabajo de la empresa. Muchas gracias. Buenas tardes amigos y profesor, mi nombre es Luis Señor y les voy a hablar acerca de los métodos de evaluación de desempeño y los problemas que pueden ocasionar durante el proceso. Para comenzar, los métodos de evaluación de desempeño no son más que un conjunto de tácticas o técnicas que van a variar según la organización o empresa en donde se esté aplicando. ¿Para qué? Para obtener el grado de inconformidad o de satisfacción en cuanto a cuánto se está produciendo, en cuanto al rendimiento laboral de los empleados y de las personas que ella integran como organización. Chavenato describe seis métodos tradicionales para la evaluación de desempeño. Como método número 1 tenemos el método de la escala gráfica. Como número 2 tenemos el método de la elección forzada. Número 3 tenemos el método de la investigación de campo. Número 4 tenemos el método de los incidentes críticos.
El número 5 es el método de los pares y el número 6 es el método de las frases descriptivas. El método mediante escala gráfica es uno de los métodos más utilizados a lo largo de todo el campo empresarial y organizacional. ¿Por qué? Por la sencillez del método y el poco tiempo que amerita su aplicación. Este puede ser aplicado de 5 formas diferentes. La primera es con una escala continua en la cual se establece un límite mínimo y un límite máximo. La segunda es una escala semicontinua en la cual se establecen parámetros entre cada uno de los límites. La tercera y última forma que vamos a ver de forma lineal es una escala discontinua en la cual se evalúa un rango menor de menor a mayor y se coloca mínimo, regular, bueno, máximo, excelente. Y de las otras dos formas que la vamos a ver va a ser en una forma de cuadrilla, como la podemos observar en la diapositiva en la figura izquierda, en la cual se establecen los parámetros para cada una de las condiciones expuestas, y en la de la derecha a esos parámetros se les va a asignar una puntuación, la cual se va a sumar y se va a hacer completamente cuantificable. Dentro de las ventajas de la aplicación del mismo tenemos que por ser un método sencillo es rápido de aplicar, también que es fácil de entender y por último que no da tanto trabajo y permite visualizar la visión de los trabajadores de la empresa. Pero no todo es bueno, porque tiene sus desventajas y sus problemas en la aplicación, las cuales son que el evaluador se tiene que ajustar al método, más no el método ajustar al evaluador. La segunda es que está sujeto a distorsiones, depende de la información obtenida. Y la última es que se tienen que realizar una serie de cálculos estadísticos y matemáticos para poder extraer información veraz acerca de la empresa. Vamos con el método de la elección forzada. Es un método que se originó en el ejército de los Estados Unidos de América a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Él implica una serie de columnas y bloques en el cual el evaluador se ve en la obligación de seleccionar 1 o 2 frases descriptivas acerca del comportamiento del trabajador en el desenvolvimiento de su puesto de trabajo. Por esto se llama elección forzada. Las frases varían según la naturaleza que se desea evaluar. Y dentro de sus ventajas podemos observar de que no existe una preparación previa del evaluador ni del evaluado. Es un método que es rápido de aplicar y es veraz, pero no todo es bueno. También tiene sus desventajas y problemas en la aplicación. Uno de sus principales problemas es que no le permite al evaluador una visión general del proceso. Y otro de sus problemas es que discrimina información dependiendo de la capacidad y magnitud en la que el mismo se aplique. Vamos con el método de la evaluación de desempeño de campo. El mismo consiste en una entrevista que se realiza entre el evaluador y el jefe principal, o mediante el evaluador y un supervisor acerca de su subordinado. En dicha entrevista se tomarán en cuenta puntos claves que sean de interés de la empresa para observar cómo se ajustan los trabajadores a las áreas de trabajo y cómo es la producción en la misma. Ofrece muchas ventajas en el sentido de que es una información brindada desde el punto de vista de los superiores de cada departamento, pero también ofrece desventajas y es el costo de la misma, porque hay que tener en cuenta que es el tiempo del especialista en evaluar todos los departamentos y en entrevistarse con todos los supervisores. Es algo que incrementa los costos significativamente. Y por último, el tiempo que tarda el mismo. El método de evaluación mediante incidentes críticos es un método desarrollado en la Segunda Guerra Mundial por el ejército de los Estados Unidos de la mano del coronel John Flanagan, el cual fue un psicólogo. El mismo método trata de evaluar
los incidentes causados y ver el lado positivo y estrictamente negativo de las situaciones, y permite al jefe darse cuenta de la excelencia o de la poca eficacia que tienen los empleados acerca del trabajo. Podemos apreciar una curva en la cual tenemos las expectativas negativas, la normalidad y las expectativas positivas. Ahora bien, vamos a hablar acerca de sus características. Para su evaluación se utilizan un lado rojo y un lado azul, por ejemplo, para medir la productividad, como el que están viendo en la diapositiva, si más no me equivoco, de este lado. En el mismo se evalúa la fecha del acontecimiento, los elementos y el lado positivo y el lado negativo del mismo. Ok, ahora vamos a hablar del método de comparación por pares. En la diapositiva se utiliza un rectángulo en el cual se colocan las personas que se desean comparar, A y B. El mismo se basa en comparar el rendimiento de un obrero con otro o de un supervisor con otro. Es un método que es poco eficaz y poco recomendable, y se recomienda aplicar cuando se debe decidir entre dos trabajadores por un cargo o situaciones así extremas, porque a la larga puede traer problemas. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar del método de frases descriptivas. Es casi lo mismo que el método de la elección forzosa, pero a excepción de que en este vamos a tener una frase y vamos a poder responder abiertamente si sí o si no, y no estamos obligados, como en la elección forzosa, a elegir alguna opción. Entre sus desventajas está que la información recaudada no puede ser lo suficientemente eficaz, o que alguna frase o alguna pregunta sea malinterpretada por el trabajador o difícil de entender. Objetivos de la evaluación de desempeño. El objetivo principal de la evaluación de desempeño es medir el rendimiento y el comportamiento del trabajador en su puesto de trabajo y de manera general en la organización, y sobre esa base establecer un nivel de su contribución a los objetivos de la empresa. La evaluación del desempeño tiene a la vez los siguientes objetivos específicos. Tenemos, por ejemplo, dar a conocer a los empleados la retroalimentación adecuada acerca de su desempeño, servir de base para un cambio de actitud con el fin de lograr prácticas efectivas en el trabajo, ofrecer los datos necesarios para la concesión de compensaciones, ascensos y aumentos de sueldo. Además, proporcionar datos de él acerca del desempeño pasado, presente y futuro, de manera que puedan tomar decisiones adecuadas. También tenemos ayudar a la dirección superior a tomar decisiones acerca del tratamiento diferencial que se ha de conceder a empleados individuales de acuerdo a su capacitación, orientación, pagos, ascensos, transferencias y disciplina, entre otras cuestiones. Dentro de las etapas para una evaluación de desempeño, tenemos las siguientes. Tenemos la planificación del proceso de evaluación del desempeño. Corresponde a la primera etapa del proceso. Es la fase en la que se debe decidir la población a evaluar, el criterio básico de la valoración y la metodología de evaluación. Debe haber un alto grado de coherencia en estas decisiones. También tenemos lo que es el diseño del sistema de evaluación. Ciertamente en esta etapa del proceso es muy importante que se preste atención a los aspectos que se plantearon en la planificación, pues son las que le dan forma general al mismo. Las etapas de diseño tienen como fin la construcción total del sistema que se desea aplicar. En esta etapa del proceso es necesario que se considere la cultura organizacional en el perfil del puesto y los planes de trabajo establecidos para la organización y el soporte tecnológico, a fin de que el sistema sea coherente con la realidad organizacional. También podemos destacar la implementación del sistema de evaluación. En esta etapa de trabajo se identifican aquellos aspectos principales que se deben
considerar a la hora de implementar el sistema, así como lo que debería ser la organización cuando el sistema está en marcha. La etapa de implementación corresponde a aquella la cual la organización pone en práctica el sistema diseñado. Sin embargo, antes de comenzar a utilizarlo es importante que la organización informe a los trabajadores sobre el sistema que se va a aplicar, principalmente respecto a qué se va a evaluar, de modo de que ambas partes concuerden. También tenemos lo que es la retroalimentación del empleado, en donde una vez que se ha realizado la evaluación formal a través del método seleccionado por la empresa y se ha obtenido un resultado, se procede a realizar la entrevista de evaluación y retroalimentación. El objetivo de esta entrevista, más que todo, es proporcionar comunicación y retroalimentación al empleado respecto a los resultados obtenidos en el último periodo de evaluación. Y por último tenemos lo que es la retroalimentación de la evaluación, en donde en esta etapa la organización debe verificar si se alcanzaron los objetivos del proceso, si la planificación fue adecuada y efectiva y si el proceso se llevó a cabo de la forma que se planificó. Y en definitiva, si cada una de las actividades que se realizaron ayudaron efectivamente a realizar un proceso de evaluación efectivo. También será necesario que la organización identifique si las acciones que se decidieron implementar para mejorar el desempeño fueron adecuadas para mejorarlo, o si no, lo fueron para determinar por qué no fueron efectivas estos métodos. Buenas compañeros y profesor. Mi nombre es Cristian Bule y voy a exponerles acerca de los errores en el proceso de evaluación y sus principales desafíos. Toda la información que le expondré la tomé de 2 páginas de internet llamadas Psicología y Empresa y People Next. Ok. El desempeño laboral de los trabajadores en las empresas es una práctica que ha ido ganando cada vez más importancia, gracias al valor agregado que aporta para tomar decisiones respecto a la gestión de tu talento humano, principalmente cuando se trata de temas de desarrollo. Ok, cuando un proyecto de evaluación de desempeño se implementa de una manera coordinada y debida, nos deja siempre un beneficio, bien sea a corto, mediano o largo plazo, tanto para la empresa como para los trabajadores. Para los trabajadores, ¿en qué sentido? De que la empresa lo ayuda a crecer tanto personal como profesionalmente. Ella lo hace con doble sentido, obviamente para ayudar al trabajador y para ella asegurarse de que su personal será un personal motivado, 100% capacitado y que conocerá o conoce sus áreas de oportunidad para crecer en su carrera laboral. Y además tendrá la certeza de que, ok, como todo, existen algunas fallas y al realizar la evaluación de desempeño se cometen algunos errores que nosotros debemos evitar incurrir en ellos. Y así tendremos una evaluación exitosa. Uno de ellos es el exceso de subjetividad al hablar. Puede que el resultado de esta evaluación no le parezca o la persona evaluada no esté conforme con dicho resultado. Para esto tenemos que siempre tener a la mano 2 cosas: tener ejemplos concretos e ilustrativos y contar con objetivos bien definidos. De esa manera no habrá ningún problema, ya olvidado. Y otro problema es que al dar el resultado debemos apoyar al personal, siempre dándole críticas constructivas para así de una forma u otra motivarlos a hacer las cosas cada vez mejor. Otra es que no dan el seguimiento puntual y adecuado. ¿Cómo así? O sea, un ejemplo corto y preciso. Tú llevas trabajando 1 año en una empresa y tu evaluación de desempeño te la dan a fin de año. Tú de enero a noviembre hiciste un año, cometiste un error
que causó una pérdida de dinero significativa para la empresa. Entonces, la empresa no tomó todo el resultado que tú hiciste de enero a noviembre, sino que tomó tu último mes, que fue cuando cometiste el error. Obviamente el trabajador se molestará y no estará satisfecho con dicho resultado de la evaluación.